una grata visita. Hace rato estábamos esperando al ingeniero Pablo Volati. Bueno, finalmente llegó y vamos a hablar de varios temas. Bueno, dentro del contexto tremendo que ha representado o representa la sequía, bueno, lo hacemos en el marco de unas lluvias importantes que se han dado en estas últimas horas en Marcos Juárez, donde Pablo nos comentaba que el pluviómetro ya supera los 100 milímetros. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, gracias Ricardo. Exactamente, el acumulado desde que arrancaron estas lluvias en esta semana está acumulando 101 milímetros. Esas son las estaciones automáticas del Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, que tenemos una puesta acá en la ciudad de Marcos Juárez, es la que está marcando en este momento esos 101, 102 milímetros que, bueno, obviamente son una buena noticia porque se cortó esa racha que veníamos. Creo que es la primera lluvia, si nos vamos para atrás por lo menos 6 meses, es la única lluvia que acumuló este milimetraje, y lamentablemente lo acumula en un momento de cosecha, no es de disconforme, pero bienvenido sea. Pero bueno, obviamente ya la macana está hecha, los rindes ya están generados, se generó lo que se pudo, y bueno, y ahora resta que después de que pase estas precipitaciones, volver a los lotes a levantar los rindes que, como te digo, son consecuencia de la sequía. Ahora cambia el panorama para adelante, pero ya llegó tarde, así que bueno, bienvenida sea, pero llegó tarde para lo que es. O sea, esto es a futuro para la próxima siembra de trigo también. Exactamente, esto va a sumar va a sumar los milímetros que veníamos hablando, que necesitamos acumular desde ahora hasta el 20-25 de mayo, que es cuando se larga la superficie de siembra de fina en esta zona, que decíamos que teníamos que acumular 250 milímetros. Bueno, esto viene a sumar 102 milímetros en Marcos Juárez, algunos sectores llovió más, otros menos. Pero, como decíamos, para la campaña que pasó, que es la que estamos levantando ahora, nada cambia. Así que, bueno, en ese caso nos quedamos con la cara larga porque es una campaña muy grave, muy difícil. Bueno, este tema acá en la zona, Pablo, ya lo empezamos a vislumbrar octubre, noviembre, que era el momento que decíamos, bueno, habrá que esperar que lleguen las lluvias, y finalmente no llegaron. Y lamentablemente no llegaron, como decía recién en el audio, fue uno de los más extremos, por lo menos en los últimos 70 años, con respecto al aporte de clima o de precipitaciones, en el cual hay rindes desde el 25% de la media hasta, puede haber algún caso, un ambiente muy puntual, del 60%, pero estamos muy abajo de lo esperable, o sea, situaciones graves que no son afrontables, digamos, económicamente con la producción, porque vos podés ganar menos, o ganar cero, pero en estos casos vamos a hablar de que se va a perder mucho. O sea, por producir se va a perder muchísimo por hectárea. Y en campos alquilados realmente nula. Con suerte en campo propio saldrán derecho o con alguna chirola, pero el campo alquilado, bueno, tiene un impacto muy importante del componente alquiler, que obviamente va a hacer que esos lotes sean negativos. ¿Qué datos tenés de los primeros rindes? Los primeros rindes son cultivos que se murieron por estrés hídrico, o sea que les faltó el agua. Hay un dato que siempre como técnico nos fijamos en el contenido de agua en el suelo, y hay una situación que se llama el PMP, que es el punto de marchitez permanente. Es la capacidad mínima que tiene el suelo de contener agua en el cual una planta se muere, ¿sí? De ahí para arriba la planta subsiste, no crece pero subsiste, pero de ahí para abajo se muere. Bueno, eso se hace en condiciones de laboratorio, no era posible hacerlo en condiciones naturales. Este año lo tuvimos en condiciones naturales, en una gran superficie, por lo menos en nuestra región, del departamento de Marcos Juárez, con lo cual era algo difícilmente pensado que ocurra, y bueno, lamentablemente ocurrió. Esas situaciones son los que los cultivos se murieron, ¿sí? por marchitez, por falta de agua, y esos cultivos estaban en el orden de entre 9 y en algunos casos un poco mejor de ambiente, entre 20 quintales. Son situaciones de quebranto. Aparte llama también mucho la atención la variabilidad de los rindes, porque de un lote a 3-5 kilómetros de ese lote, bueno, los rindes eran diametralmente opuestos. Hay dos componentes. Uno, el componente agua acumulada en el suelo, y orografía, o sea, hay ambientes que no tienen ningún tipo de acceso a pescar, ni siquiera es la napa, sino que es agua que está acumulada tal vez a 5 metros, o sea, es napa a 5 metros, que por capilaridad puede llegar a ascender tal vez hasta el 1,80 m, pero son lotes que pescaron muy poquitito de eso y con nada realmente han generado un muy buen rinde. Y hay otros lotes que no tienen ningún tipo de ese ascenso, de ese efecto capilar, y lamentablemente los impactó de lleno. Sumado a eso es que acá llovió 35 milímetros y a 2 kilómetros, como decís, llovieron 5. Bueno, al que le llovió 5 le impactó grandemente en el rendimiento, o un impacto mayor, porque justamente no tuvimos en ningún momento lluvias de 40, 50, era toda lluvia de 7, 8. Esa lluvia de 7, 8, 3 milímetros siempre,
quedan retenidos en el rastrojo. O sea, no pasan para abajo. O sea, si vos te llovieron 7, 3 quedaron en rastrojo y solamente 4 pasaron a los primeros centímetros del suelo. O sea, no sirve. Pero apenas se registraron estas lluvias, mínimas por cierto, después vinieron los golpes de calor terribles. Exactamente, tal cual. Era indefendible. Y en esto déjame destacar el labor de los agrónomos, de los técnicos que trataron de defender a capa y espada con siembras muy tempranas, con siembras muy tardías, con fertilizaciones puntuales, con manejos puntuales, y lamentablemente cuando no hay agua y no hay esta voluntad de las condiciones del tiempo de aportar, aunque sea el mínimo de precipitaciones, lamentablemente los resultados no se vieron. Pero bueno, me consta que se ha hecho de todo, ¿sí?, para tratar de paliar la situación, pero así todo no resultó. Hubo 4 días de calor, de soplete con 40 grados de temperatura, que era imposible subsistir o resistir a esa situación. Y una semana posterior, el 18 de febrero, ¿te acordás? Tuvimos esa helada, ¿sí? O sea, pasamos de un golpe de calor de una semana anterior a una helada, y después vienen todos estos otros golpes de calor o esta gran demanda ambiental a un cultivo que no tenía forma de subsistir o de bancárselo porque no tenía agua en el suelo de dónde sacarle y dónde subsistir. O sea, fue realmente una campaña extremadamente difícil. Y nos resta ahora toda la otra parte del iceberg que no vemos, que es la parte de los resultados, que bueno, como te digo, ahora arrancó la cosecha y van a venir todos estos resultados que son... Claro, porque hablamos de rinde, pero también vamos a tener que meternos de lleno en la calidad de los granos, que es tremendo. O sea, hay problemas por todos lados. Exactamente, es otro componente negativo que no necesitábamos en estas condiciones, que bueno, obviamente viene aparejado de esas plantas que se murieron por estrés hídrico, que no termina. La planta, cuando termina de llenar el grano, el último paso es sacarle la clorofila al grano, por eso queda el grano verde, y como la planta estaba muerta, no pudo sacarle la clorofila al grano, no pudo metabolizarla, y por eso quedan esos granos verdes, chuzos o desparejos, que es porque no tuvieron un correcto llenado de grano. Bien, el impacto económico que se da en Marcos Juárez y en la zona también es muy grande, porque bueno, toda la actividad depende de la actividad agropecuaria. Sin lugar a dudas, lamentablemente es un impacto muy grande, muy grande. No conozco precedente de tremendo impacto, así que bueno, vamos a tener que estar atentos a muchas situaciones que no nos van a gustar, obviamente. Bien, contame algo lindo, porque están trabajando vos, tu empresa, en el tema de huella de carbono, el proyecto agro Sustentable. ¿En qué consiste? Es un manejo lote por lote, en función del diagnóstico que hacemos de cada lote, de lo que necesita, de lo que realmente requiere cada lote, y va siempre asociado a un manejo, un ciclo de carbono, o sea, ambientes o lotes que sean carbono positivos. Significa que colaboran en el secuestro de dióxido de carbono, transformándolo en algo que es la nutrición y la salud principal de nuestro suelo y la estructura de nuestro suelo, que es el carbono, la materia orgánica, secuestrando, o sea, colaborando o mitigando con los efectos del cambio climático, como son, sabemos, las emisiones de dióxido de carbono, secuestrándolo y convirtiéndolo en algo que es salud para nuestro suelo, que es el carbono. Obviamente eso va asociado del agua, o sea, para poder hacer eso necesitamos de tener una buena oferta hídrica, que es la que tenemos en esta zona, salvo en estos 3 años niña que nos jugaron en contra, pero para adelante no tenemos ninguna duda que es una práctica que ya está adoptada, que ya está desarrollada, y que sin lugar a dudas, de los beneficios que ya trae el hecho de tener mejor carbono en el suelo, cobertura, rastrojo, etcétera, va a tener algún plus en los próximos años esas empresas que son carbono positivas, esas empresas agropecuarias son carbono positivo, que podrán incluso mitigar aquellas otras empresas de producción de otro rubro, que lamentablemente no pueden ser carbono neutro o negativa, y que posiblemente puedan compensar y hacer algún negocio en conjunto por ese balance de carbono. A ver, desburrame un poco. Por ejemplo, cuando hacen el análisis agronómico lote por lote, en un campo de 100 hectáreas, ¿qué es lo que tienen en cuenta para dividir el loteo? En ese caso tenemos en cuenta el ambiente. Dentro de un lote de 100 hectáreas puede haber un ambiente, porque es muy parejo. Generalmente ocurre que hay 2 o 3 o 4 ambientes, y en función de ese tipo de ambiente puede ponerse más cantidad de semilla, más cantidad de fertilizante, menos cantidad de fertilizante, ir a un sistema de un doble cultivo, como puede ser un trigo soja, o un cultivo de servicio, porque no da tal vez el ambiente para un doble cultivo y no se arriesga, pero sí necesitas tener ese aporte de carbono que te lo da un cultivo de servicio, por ejemplo. Puede ser un centeno, una avena en asociación con una vicia, o solamente un cultivo de servicio de centeno puntualmente cuando apuntamos a un lote que por ahí no tiene toda la aptitud agrícola o tiene menor capacidad de retención de agua, a un cultivo que requiere menores demandas de agua, pero genera muy buena producción de carbono. ¿Se está utilizando la vicia en el cultivo acá? Sí, la vicia se está utilizando, más que nada sembrada principalmente.
en consociación con centeno, puede ir también con algunos otros tréboles o avena, pero hay una gran difusión de los cultivos de servicio al voleo, ya sea con sistemas autopropulsados, sea con sistemas Altina o con sistemas de avión, que asperjan cuando el cultivo anterior aún está en pie. Un ejemplo muy común es en los maíces ya sea tardíos, los que se cosechan en mayo o junio, que en esta fecha le están volando con algunos de estos equipos un centeno o una avena. Y otra opción también es obviamente esperar la cosecha y sembrarlo, implantarlos con sembradora, y ahí es cuando incorporamos la vicia, que tiene un muy buen desempeño. Este planteo lote por lote está focalizado fundamentalmente en lograr un mayor rendimiento, mayor rentabilidad y también con una política amigable con el medio ambiente. Exactamente, lo que apunta es a estabilidad y a tratar de maximizar los rindes, utilizando los insumos necesarios para lograr eso, pero de forma medida, a través de, obviamente, de análisis de suelos, de información generada a campañas anteriores, decir, bueno, hasta dónde es conveniente la fertilización, hasta qué punto, hasta qué nivel, ¿sí? Invertir en ese tipo de, hablando principalmente de nitrógeno, de las fertilizaciones balanceadas, pero hasta qué punto llevar en función de la aptitud del lote y de la aptitud del año para ese lote. Sabíamos que este año iba a ser seco, entonces muchos picos de rinde los mochamos, no pensamos que iba a ser tan grave, pero los mochamos justamente puntualizando en que no íbamos a tener el agua necesaria para construir esos rindes. Entonces, es como que adaptamos en función del año, del ambiente y de la situación, lote por lote y ambiente por ambiente, los insumos necesarios para el mejor resultado económico, productivo y ambiental. Sí, hoy hablas con el productor y realmente tras esta lluvia está pensando a futuro. No es que signifique que dejó atrás todo lo que... porque el tema de rendimientos está, pero en el marco de Expoagro, que plena sequía, con un calor sofocante, sin crédito, sin nada, uno veía la resiliencia del sector agropecuario, cómo el productor quiere ir para adelante siempre. O sea, el productor de Marcos Juárez, la zona, continúa siendo ese productor de vanguardia. Sí, sin lugar a dudas. Es admirable, porque obviamente a todos nos ha ido mal en algún momento con algún negocio, pero es admirable la voluntad, la fuerza, el empeño que le ponen, aún así, en un año de tantas cachetadas, ¿no? Cachetadas fuertes, más que cachetadas, son casi puñaladas para lo que va a ser la campaña. Pero sí es admirable y obviamente si hay algún mensaje que bajarle o que transmitir al productor es que obviamente no baje los brazos, que dependemos de ellos para la producción de alimentos. Más allá, sea como sea, los alimentos salen de esas tierras, salen de esos suelos y son producidas justamente, como decía, por estos productores agropecuarios que generan o que invierten, este año lamentablemente con este resultado, pero la comida sale de ahí. O sea, esa soja que vos estás diciendo, ese maíz, ese trigo, el pan, la medialuna que vamos a comer hoy, sale de ese lote. No es que viene en la medialuna creada por una maquinita. No, es ese trigo que se sembró ese productor el año pasado, que lo cosechó, se procesó, se molió y una panadería lo elaboró, lo transformó en una medialuna que es la que estamos comiendo hoy, o el pan que estamos comiendo hoy. Sale de ahí. Entonces, realmente, muchachos, no le aflojen. Obviamente estamos para apoyarlo y colaborarlo en lo que sea necesario, pero son la base de la alimentación de nuestro país y de muchos países. El trigo nuevamente se coloca como cultivo fundamental para nuestra región. Sí, como te decía al inicio, necesitamos a la fecha, en Marcos Juárez tenemos 100 milímetros acumulados hoy, necesitamos otros 150 más para tener la estabilidad para poder sembrar ese trigo, porque como hablamos también durante la nota, estamos en PMP, estamos en una condición de suelo totalmente seco. Claro. ¿Sí? Necesitamos acumular mínimo 250 milímetros. Si no llegan esos 150 milímetros, la recomendación es... La recomendación es analizar puntualmente en ese momento qué lote sí, qué lote no, a través de algo que es súper económico, que es un muestreo de suelo al 1,5 metros y ver cuánta agua tenés disponible, que es lo que hicimos en la mayoría de los lotes en la campaña pasada, y gracias a eso tuvimos que descartar algunos lotes y pusimos la ficha en los lotes que realmente tenían la seguridad de producción. Pablo, ¿en qué etapa profesional de tu vida estás? En una etapa obviamente feliz, conforme, súper conforme, muy agradecido principalmente, ya sea de instituciones con las que he participado y he trabajado, con la gente que me da apertura para comunicarme, como es en tu caso, y también con otros medios que me dan la posibilidad, y simplemente tengo palabras siempre de agradecimiento. Yo soy una persona que va siempre para adelante, tratando de poner lo mejor de mí, no me guardo absolutamente nada, información ni esfuerzo, y bueno, yo creo que es parte de la impronta que uno le pone a la diaria en las cosas, ¿no? De no guardarse nada, decir, bueno, lo vamos a hacer bien.
Después, obviamente, todos nos equivocamos. Yo soy el principal que se equivoca y el que no hace no se equivoca, entonces yo reconozco qué hago y me equivoco. Y también aprendo de las equivocaciones. Bien, más allá de un contexto difícil, uno tiene la sensación de que lo peor a nivel productivo ya pasó. Yo creo que sí, yo soy optimista dentro del panorama que estamos viendo. Yo creo que pasó una barrera muy importante. Obviamente hay que pasar el año, ¿sí? Hay que pasar este año, pero yo creo que para adelante tenemos mucho mejores perspectivas de lo que fueron estos 3 años para atrás. Así que sí, realmente soy optimista para el próximo año, sin dejar de ser coherente, que va a ser un año difícil. O sea, cerrás un ciclo de 3 años, o sea que sería el ciclo de la niña. Exactamente, está asociado obviamente al agua. El agua es todo, obviamente el manejo de esa agua nutricional, híbridos, variedades, manejo, etcétera, es importante, pero el agua no deja de ser la base de todo, cuando sobra y cuando falta. Pensar que años atrás el agua ni se tenía en cuenta en función de que siempre estaba. Exactamente, tal cual. Y ese es un gran trabajo que hizo el grupo interinstitucional, el grupo NAPA, que fue de dilucidar y de generar una gran cantidad de información que en algunos casos estaba para otras zonas y en ese caso se trasladó y se generó información acá, que bueno, la que usamos día a día muchos para tomar decisiones. Claro, antes hablábamos de un régimen anual, 800 a 1200 milímetros, pero estoy hablando de muchos años atrás. Hoy, ¿cuál sería la media? No, la media histórica para Marcos Juárez ronda en los 900, 890, 910 milímetros por año. Pasamos de la año pasada que tuvimos 400 y pico milímetros, que es totalmente bajísimo, o sea, es la más baja de los últimos 70 años, que es el análisis de INTA Marcos Juárez. La más baja que le siga a esa es de 535, no me acuerdo ahora el año, pero es un registro también de INTA Marcos Juárez, con lo cual esta que pasó fue la peor. O sea que si pasamos esta, que no va a ser fácil, vuelvo a decir lo mismo, no va a ser fácil, si pasamos esta, yo creo que para adelante tenemos mejores opciones o tenemos un horizonte por lo menos de unos años como para recuperarnos. ¿Dónde te ubican los productores? Estoy en una oficina en Rosario Santa Fe 438. Y, bueno, ¿redes? Sí, en redes, en Instagram Pablo Volati, Facebook también Pablo Volati, y bueno, y mi teléfono, digamos, lo tienen productores y amigos, así que siempre estoy disponible para dar una mano en lo que pueda aportar. Vengo de la Universidad Nacional de Córdoba, de formarme como de grado, de formarme en posgrado, y si hay algo que tengo claro es que... ¿Qué posgrado hiciste? Hice un posgrado, es una especialización en gestión de cuencas hidrográficas, que es todo el manejo de agua... me lo habías dicho ese, ¿sí? A nivel de cuenca. Es una especialización que está muy buena, la recomiendo. Que fueron muy pocos los... Sí, fue la primera corte, claro. Y ahora arranca la segunda corte, en la cual me ha formado la universidad. Yo obviamente soy hijo de gente que también paga impuestos, que ha pagado esa universidad, pero soy un agradecido de las posibilidades que nos dan. Bueno, pero también vos brindaste al máximo lo tuyo porque egresaste con la máxima calificación. Sí, obviamente uno pone de uno el esfuerzo, pero quiero reconocer, digamos, que yo he tenido posibilidades como tiene mucha gente y oportunidades como tiene mucha gente, y soy un agradecido también a esas instituciones de formación. Bueno, pero vos viste, el tren pasa. A veces te subís al primer vagón, a veces te subís al furgón y a veces directamente lo ves pasar. Lo peor es quedarse con la duda y no subirse. Claro, exactamente. Eso es lo peor. Sí, en mi análisis, el peor es no saber qué pasó. Y con el tiempo, cuando pasen los años, decís, no lo intenté, qué lástima. Tal cual. Pablo, gracias por venir. No, gracias a vos.